tardes, amigos y amigas de la Fundación, del proyecto Democracia que lleva adelante la Fundación Gustavo Momme-Yona en colaboración con el Instituto de Estudios Peruanos. Este mes, después de haber descansado o por diversos motivos, las fiestas patrias, el cambio de gobierno, retomamos nuestros webinars mensuales para hablar sobre política educativa, para hablar sobre la educación, para hablar sobre la educación ciudadana. Tenemos un webinar muy especial hoy día, nos acompañan invitados especiales, pero para empezar vamos a darle la bienvenida a Estela Momme, presidente de la Fundación Gustavo Momme-Yona. Buenas tardes, Estela. Buenas tardes, Natalia, muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero darles a todos y todas una cordial bienvenida. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a los expositores que nos acompañan el día de hoy, a Patricia Salas desde Arequipa, a Ricardo Cuenca desde Lima, ambos exministros del Ministerio de Educación, al profesor Miguel Lizano, muchísimas gracias, nos acompaña desde Piura, y agradecer en esta oportunidad la colaboración de Natalia González como nuestra moderadora. Yendo a nuestro tema, la tierra y la educación han sido históricamente los grandes motivos de movilización y protesta social de las mayorías pobres del país. Solo como un ejemplo, a fines de los años 60, escolares y padres de familia de todo el país marcharon y exigieron la derogación del decreto 006-EP del gobierno militar que pretendía cobrar un monto mensual. La protesta por la restitución de la gratuidad de la enseñanza no paró hasta que el gobierno militar se vio obligado a derogar dicho decreto. Años más tarde, las masivas huelgas de los maestros y las maestras paralizaron el país por décadas. Puede decirse en el sistema educativo ha mejorado los indicadores de cobertura desde ese momento. Los resultados del aprendizaje siguen siendo en extremo preocupantes y las brechas de desigualdad se han incrementado. La pobre infraestructura escolar, los bajos salarios de los maestros y las maestras, la irregularidad, la capacitación docente, la lejanía y las dificultades del idioma en los pueblos originarios y en general la falta de atención y los recursos han ido acrecentando la desigualdad y la discriminación entre los peruanos. A esta crítica realidad de la educación se ha sumado la pandemia de los últimos 2 años, que además de desnudar los viejos y graves problemas, ha traído consigo muerte, pobreza y desolación a las familias más vulnerables en todos los rincones del país. No podemos dejar de mencionar los embates a la calidad universitaria que viene sufriendo la SUNEDU por acciones interesadas de parte de empresarios y congresistas y los atentados a los procesos de modernización de parte de fuerzas retrógradas ocupados en sectores de la política y en el Congreso. Fortalecer el sistema educativo peruano es fundamental. En tal sentido, la Fundación Momme, consciente de la importancia de la educación como un factor central para la recuperación de la confianza entre los peruanos y el desarrollo de una sociedad ciudadana, ha impulsado, en alianza con el Instituto de Estudios Peruanos, proyectos de investigación que identifiquen los nudos problemáticos y propongan acciones efectivas para avanzar en su desarrollo. Ha promovido la creación de textos escolares que hoy enriquecen el bagaje de materiales del Ministerio de Educación, ha desarrollado metodologías para la capacitación docente en temas de ciudadanía y hoy anima el debate entre profesionales y gestores públicos del más alto nivel y experiencia para que la vuelta a clases se dé en las mejores condiciones posibles. A todos y todas, muchas gracias por su presencia esta tarde.
Adelante, Natalia. Gracias, Estela. Bueno, como nos ha adelantado Estela, esta tarde nos acompañan tres colegas que han tenido mucho que ver con las decisiones que se han tomado desde el Estado peruano para que el sistema educativo sea más inclusivo, mejore su calidad y tenga este propósito final de mejorar la condición de ciudadanos de todos los peruanos. En primer lugar, quiero presentar al profesor Miguel Lizano. El profesor Miguel Lizano es profesor de aula actualmente en el Colegio José Olaya en Piura. Además, ha sido director de este colegio y también ha sido director de la UGEL de Sullana en Piura. Buenas tardes, profesor Miguel. Muy buenas tardes, profesora Natalia González. Un gusto saludarla. Y por intermedio de usted también saludar a la doctora Patricia Salas, al doctor Ricardo Cuenca, carambas, profesionales de muy alta calidad, y también exministros de educación que en su momento también contribuyeron al desarrollo de la educación y ahora siguen por esa misma línea. Así que para mí es un gran honor poder participar en esta reunión. También un saludo a la señorita Estela Mome, muy identificada con la educación. Gracias. Justamente nos acompañan esta tarde Patricia Salas y Ricardo Cuenca. Ya hemos repetido varias veces que son ministros de educación, pero más que eso son colegas que han dedicado su experiencia, su vida a los asuntos educativos. Patricia Salas como profesora de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, como presidenta del Consejo Nacional de Educación, y Ricardo Cuenca además es colega mío en el Instituto de Estudios Peruanos, profesor de la Universidad Cayetano Heredia. La vida de Patricia, de Ricardo, del profesor Miguel están totalmente comprometidas con la educación de todos los peruanos. Por eso me da mucho gusto tenerlos en este reinicio de nuestras actividades del proyecto Democracia con este webinar. Vamos a tocar esta tarde 4 puntos fundamentales que hemos seleccionado porque están estrechamente relacionados con los temas que trabajamos en el proyecto Democracia, construyendo ciudadanía desde la escuela, y que tienen que ver también con la coyuntura educativa y con las medidas de política educativa que se van a tomar en los próximos meses y que tienen consecuencias para todo el sistema educativo. Una primera cosa, vamos a hablar del cambio curricular, del cual se viene hablando en la prensa, en la opinión pública, y de la cual hemos tenido algunas manifestaciones de las nuevas autoridades. Vamos a hablar también de la carrera pública magisterial, la necesidad de su fortalecimiento y de su vigencia, y de no dar marcha atrás en este avance tan importante, el fortalecimiento de la SUNEDU y la educación superior, y finalmente de un plan de regreso a clase en óptimas condiciones que favorezca a todos los chicos y chicas que han estado fuera de la escuela. Pero vamos a empezar por el tema crucial, según mi criterio, que son los maestros. Los maestros son los que finalmente implementan, actualizan las políticas públicas en las aulas. Y en el esfuerzo de fortalecer la carrera magisterial, en la época de Patricia Salas se implementó, se aprobó la carrera pública magisterial. Patricia, coméntanos algo. ¿Por qué es importante tener una carrera pública magisterial y por qué es importante seguir defendiendo la meritocracia en la carrera pública? Tu micro, por favor. Perdón. Uno ha aprendido que la cortesía virtual tiene que tener con los micros apagados y después se olvida prenderlos. Buenas tardes con todos y todas. Gracias por la invitación, Natalia, Estela. Qué bueno compartir con ustedes, Miguel y Ricardo. Para mí las relaciones con el magisterio son más que la carrera pública, y eso hay que tenerlo siempre muy, muy, muy claro, y que tiene que ir por lo menos por una doble vía, ¿no es cierto? Una, la vía
más laboral, digamos, en donde está la carrera, en donde establecemos los términos de desarrollo docente, es decir, de cómo logramos que en la relación laboral entre el Estado y el magisterio encontramos los instrumentos para estimular, para reconocer y también para conducir, ¿no es cierto?, hacia la lógica de que los niños, las niñas merecen los mejores maestros posibles y los maestros merecen las mejores condiciones posibles para trabajar. Ahí hay una lógica, pero la otra lógica es la lógica del maestro como el protagonista o uno de los protagonistas centrales del proceso educativo. Él, el que va a tener en las manos el currículo y lo va a poder o no va a poder hacer, y lo va a querer o no va a querer hacerlo. El que va a estar con el niño, la niña, el adolescente en el aula y va a establecer un determinado vínculo. Entonces, creo que como sociedad y como Estado nunca debemos perder de vista ambas caras, digamos, de la relación con el magisterio. Y el Estado tiene una responsabilidad particular sobre eso, porque entonces en lugar de reducir la relación con el magisterio a lo laboral, a si tenemos o no tenemos evaluaciones, podemos establecer también un conjunto de relaciones más variadas y más complejas que tienen que ver en cómo ayudamos a que los maestros quieran hacer las cosas que tienen que hacer, ¿no? A mí me enseñaron en algún lado que si nosotros queremos lograr que alguien haga algo, y sobre todo si estás proponiendo algún cambio, lo primero es que tienen que saber qué se espera de ellos. Entonces, a veces los mensajes que mandamos desde la sociedad o el Estado están bastante difusos, mezclados, contradictorios, como para que el maestro o la maestra puedan decir, esto quieren de mí, y certeramente pasar adelante. Si nosotros vemos el currículo, lo que demanda el currículo del maestro, no siempre es lo mismo que demanda el padre o la madre de familia que quieren que los chicos ingresen a la universidad, por ejemplo. ¿No es cierto? Un segundo elemento es que lo quieran hacer, que estén suficientemente motivados para eso. Y con frecuencia, o diré casi nunca, el Estado se ha ocupado de tener elementos motivadores, informar qué se quiere, qué se espera de ellos y ellas, motivarlos lo suficiente para luego habilitarlos. Es decir, procurar que tengan las condiciones para trabajar, condiciones que van desde remuneraciones, materiales educativos, infraestructura, un currículo claro, etcétera, y luego la capacitación. Entonces, necesitamos más que una carrera docente, que por supuesto es necesaria. Necesitamos una política de relación con la docente para poder dejar de cobrarles esa factura de ineficiencia que con frecuencia le cobramos, a veces con justicia y a veces sin ella, y trabajar mejor las posibilidades del protagonista, en donde tenemos que confluir todos, y saber que en el aspecto laboral vamos a tener siempre elementos de tensión, elementos de contradicción, que van desde diferentes opciones o formas de ver la relación laboral, hasta el tema de no tengo más presupuesto para aumentarte más sueldo, aunque sí quisiera, ¿no es cierto? O los temas de cómo interpretamos meritocracia, ¿no? Meritocracia es a veces una palabra un poco tramposilla, porque es cierto que quienes hacen más méritos deberían tener más privilegios o acceder a más derechos. Eso es un poco tramposo en el sentido, y los maestros que no lo están cumpliendo, cómo atentan contra el derecho a la educación de los estudiantes. Y por otro lado, no todos los maestros y maestras entran a la dinámica meritocrática en iguales condiciones. ¿Cómo le va a un maestro rural alejado que trabaja alejado de la ciudad para, por ejemplo, capacitarse en el mismo ritmo que lo puede hacer un maestro que está a nivel urbano, sin contar las disparidades de arranque? Entonces, la desigualdad y la inequidad que nosotros miramos en el conjunto del nivel educativo también está en nuestros maestros y maestras. Entonces, hablar de meritocracia con esos requiere un análisis un poco más fino que esta interpretación, a veces fácil de decir que es una lógica de merecimientos, ¿no? Entiendo. Y díganos, profesor Miguel, usted con su experiencia de aula, con su
con sus años de docente, ¿qué piensa de la carrera pública? ¿Qué piensa de la necesidad de esta política docente? ¿Cómo lo viven los profesores? ¿Y qué sienten o qué piensan ahora que se anuncia que es posible que haya retrocesos en la carrera pública? Gracias, doctora Natalia. Mire, lo que acaba de mencionar la doctora Patricia, en realidad me trae a la mente aquellos años cuando recién comenzaba a implementarse la ley de la reforma magisterial, y mucho antes todavía, cuando existía la ley de carrera pública magisterial, y que era toda una situación de conflicto y de confusión entre los maestros, porque bueno, el SUTEP indudablemente planteaba la no aprobación de esta ley de la carrera pública magisterial, que era un cambio bastante significativo en la ley, vamos a decir, en la carrera pública de los maestros, ¿no es cierto? Y que tenía que ver mucho con el tema remunerativo. Yo recuerdo que antes en la ley, la 24029, mi sueldo como profesor, director, que yo ya estaba como director en esos años, mire, era 1.500 soles, 1.400 soles que ganaba como director de colegio. Miren, era increíble. Cuando ingreso a la ley de la carrera pública magisterial, mi sueldo se incrementó a cerca de 4.500, creo que 4.000 o 3.500 soles. No podían creerlo los maestros. Decían, no, eso no es posible. De verdad que me permitió poder tener una mejor posibilidad social, pero también profesional, porque me permitió seguir estudiando. Mire, y ahora sí, un poco que lo relaciono con lo que dice la doctora Patricia, a veces las oportunidades que podamos tener todos los maestros. Quizá yo pude tener la posibilidad de estudiar y aprovechar el momento para ingresar a la carrera pública magisterial de ese entonces, porque teníamos que ingresar a través de un concurso también. Entonces, bueno, lo logramos y seguí estudiando, pero sucede que hay profesores en las zonas rurales que no lo pueden hacer, u otros que por carga familiar, miren, esto también es importante, por carga familiar lamentablemente hay maestros que tienen 4, 5, 6 hijos, y a veces el sueldo, que es bastante, bueno, pues reducido, indudablemente no le permite poder tener posibilidades de desarrollo, ¿no? Entonces, creo que fue una situación muy importante la ley de la carrera pública magisterial y luego la ley de la reforma magisterial, que unió a los dos regímenes laborales, era la 24029, 25212, y esta ley de carrera pública magisterial para unirla en uno solo, ¿no? Me pareció interesante. Luego se han presentado muchas oportunidades para los maestros para seguir creciendo profesionalmente, los concursos inclusive, y yo no sé si habrá en otro espacio para conversar también un caso específico que permite indudablemente mirar y evaluar cómo podemos hacer quizá algunos ajustes a la ley de la reforma magisterial, no quitando su esencia, ¿no?, que tiene esta ley, que es muy importante para que pueda haber toda una expectativa de los maestros, en su gran mayoría, ¿no? Bueno, ahí me quedo, gracias, doctora Natalia. Ricardo, entonces, no solamente carrera pública magisterial como una cosa aislada, sino una política una política para los docentes, los beneficios que nos está contando el profesor que ha habido en los últimos años para el desempeño de los maestros. Redondeemos la idea respecto a la carrera magisterial para que quede clarísimo. Entonces, ¿es necesaria? ¿Y por qué el asunto meritocrático? ¿Por qué el asunto de evaluación? ¿Y por qué en la necesidad de este orden para tener un horizonte en la carrera de los docentes es fundamental? ¿Y por qué sirve? Para mejorar la educación la educación que reciben los chicos y las chicas, los niños y las niñas. Gracias, Natalia, y muchas gracias a ti y a Estela, a la Fundación y al Instituto por la invitación. Es la primera salida pública que hago después del 28 de julio, así que me da gusto hacerlo con este panel de colegas, con Patricia y con Miguel, además.
A ver, 5 puntos, recogiendo algunas de las ideas de Patricia y de Miguel, con las que por supuesto concuerdo y que además comparto. Lo primero es que, respondiendo a tu pregunta, no solo es necesario, sino que es fundamental en un proceso de evolución de la profesión que es inevitable, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero es que, si bien es cierto, la ley de reforma magisterial aprobada en el 2012, durante la gestión de Patricia, marca un hito por las características con las que se aprobó. Como bien dice Miguel, hubo un intento de traslado hacia las líneas meritocráticas en el 2007 con la ley de carrera pública magisterial, pero hay que recordar, y aquí los cidepinos siempre somos un poco historiadores todos, que esta discusión empezó en el 2001, cuando se coloca la necesidad de pensar el desarrollo profesional docente, y en ello, como bien dice Patricia, la carrera es parte de es un instrumento más para el fortalecimiento y la evolución de la profesión. Y desde ahí empieza una discusión liderada además por José Rivero. La Comisión Rivero plantea las primeras bases, y a partir de ahí empieza una discusión que en el país dura 10 años. Y por eso es que tiene cierta estabilidad y legitimidad el tema de la carrera, aun cuando algunos profesores no encuentren necesariamente mucho sentido alguno de los cambios. El segundo punto es que efectivamente el tema meritocrático hay que entenderlo en dos vías, y por eso es que la segunda es la que nos va a acercar a esta pregunta tuya, Natalia, de cuánto esto impacta en mejores profesores para los estudiantes. Y es que la meritocracia tiene esta perspectiva de ordenamiento de la sociedad, que es muy discutible, en la que no siempre se ponemos todos de acuerdo, donde no hay un consenso alrededor, de pensar que los esfuerzos individuales hacen que tú te puedas mover en la sociedad de una manera objetiva, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, hay otra perspectiva de la meritocracia que tiene que ver con cómo ordeno procedimientos asociados a la labor. Y esos procesos, esos que pueden ser concursos, que tienen una serie de pasos, sí son válidos, a diferencia de la perspectiva anterior, porque lo que hacen es tratar de generar, por principio, unas rutas mucho más justas para aquello que se llama la calificación para el puesto, es decir, las personas que supuestamente están mejor preparadas para ejercer un conjunto de características que tiene un puesto de trabajo. Y entonces esto hace que haya una enorme diferencia respecto a las perspectivas anteriores del Perú y de la mayoría de los países de la región, en la que todavía está centrado en un enfoque muy credencialista, ¿no es cierto? Yo quiero mostrar que tengo tantos años, haciendo un salto conceptual, casi que decir que a mayor cantidad de años, mayor calidad en el desempeño de mi trabajo, y eso es solo una hipótesis, ¿no es cierto? Nada que sea acumulativo per se es mejor. Es credencialista porque tengo que mostrar títulos, tengo que mostrar grados, tengo que mostrar capacitaciones, y ese enfoque credencialista se cambia por un enfoque que es mucho más justo y que los profesores reconocen que así lo es, que tiene que ver con cómo me desempeño, cómo es que aplico estos años acumulados, estos diplomas acumulados, estas certificaciones acumuladas dentro de las clases, ¿no? Entonces, eso me va a permitir meritocráticamente, que la meritocracia ordene la sociedad y la haga más justa. Lo que hace es ordenar mejor los procedimientos específicos para poder tener un puesto de trabajo, ¿no? Y lo último que hay que tener en cuenta, que la carrera magisterial no solo debe abandonarse, sino que debe fortalecerse, porque todavía, a pesar de tener casi 10 años de implementación que costó muchísimo, ¿no es cierto? En estricto, el 60% del magisterio que actualmente está nombrado, el 40% todavía sigue contratado. De ese 60%, es decir,
6 de cada 10 maestros nombrados en el país, solo el 8% ha ingresado por sistemas meritocráticos, en estricto. Es decir, por los concursos que cada cierto tiempo se hacen para cubrir unas plazas, ¿no es cierto? Los demás han estado en el camino meritocrático porque han tenido que concursar luego de la reubicación automática que se hizo con la implementación de la ley los primeros años después del 2012. Entonces, no podemos no fortalecerla, sería abandonar antes de efectivamente darnos cuenta que es el camino correcto para poder hacerlo. Termino diciendo que en el Perú hasta hace 2 años, en América Latina, perdón, hasta hace 2 años, solo 4 países de los 19 que conforman América Latina sin el Caribe tenían carreras meritocráticas completas. Perú, Chile, México y Ecuador. Luego había un segundo paquete de países como República Dominicana o Colombia, en donde habían algunos rasgos meritocráticos, y luego el grueso de países de la región que estaban más bien colocados en un régimen de carreras de primera generación, muy pegadas a esta idea credencialista que les mencionaba al principio. Pero ¿por qué hay que consolidarlo? Y les cuento esto, porque hasta hace 2 años éramos 4, ahora somos solo 3 países, porque México volvió atrás. Es como que volviésemos a la ley del profesorado, entre otras cosas porque no hizo, creo, todo lo que debimos hacer y algunas de las cosas que hemos hecho nosotros. Tratar de mostrar que esto es un instrumento de desarrollo profesional, que este desarrollo profesional impacta en la mejora de aprendizajes, que esto es un proceso que se tiene que hacer de la manera más ordenada posible y que efectivamente se tiene que ir legitimando entre los docentes, entre las docentes, porque es la única manera que esta política se haga sostenible. Porque de lo contrario van a haber decisiones políticas sin su contrapeso, que es la perspectiva técnica al asunto, que nos pueden hacer revertir algunos de los pasos avanzados, ¿no? Entonces, así como más adelante hablaremos de la reforma universitaria y la educación superior, son procesos que en el país hemos aprendido a hacer en estos últimos 10, 12 años, de ir haciendo políticas públicas en educación cada vez más sólidas, que necesitan tiempo para poder asentarse, y no creo que sería una muy buena idea retrocederlo. Como dice Miguel, mejor avanzar y hacer las modificaciones del caso para que se mejore, ¿no? Gracias. Y junto con los maestros, cuando se abren las aulas todos los días, que esperamos sean pronto, llega el profesor, llegan los estudiantes, llegan los textos, y ellos se supone que en las clases tienen que actualizar el currículum. ¿No es cierto? Durante muchos años ha habido una confusión curricular en el Perú, han habido varios currículums funcionando. Finalmente se ha hecho un esfuerzo desde el Ministerio para contar con un currículum que fue aprobado en el 2016, que se ha implementado también progresivamente. Si bien es cierto, no han habido las capacitaciones necesarias, todas las que se tendrían que hacer, pero el currículum ha funcionado. De alguna manera los textos escolares se han alineado con el currículum, y lo más importante de este currículum es que es un currículum basado en un enfoque de derechos y para el desarrollo de una serie de competencias, y fundamentalmente las competencias ciudadanas. Se ha hablado en los últimos días de cambios en el currículum, de retrocesos en el currículum, de quitar los enfoques transversales del currículum. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué significaría un cambio curricular en este contexto de vuelta a las clases presenciales después de la emergencia sanitaria, y en este contexto en el que hay que fortalecer los derechos de los estudiantes? Empezaremos con Patricia y a ver si nos dicen qué pasó con el profesor Miguel, que parece que salió, se desconectó, si nos ayudan en la parte técnica. Pero empecemos contigo, Pati. Tu micro. Ahora sí, ya.
Este currículum es bien especial porque es quizás uno de los currículos más discutidos de los últimos tiempos, porque lo empezamos a trabajar desde el 2012 más o menos. A fines del 2013 estábamos a punto de aprobarlo, cuando hubo un cambio de gestión que requirió, de parte del nuevo ministro, decir un currículum no es cualquier cosa, entonces requirió una nueva ronda de discusiones y se aprueba efectivamente al 2016. Tiene mucha discusión, mucha consulta, mucho debate. Pero además de eso, y del enfoque de derechos que resaltas, Natalia, es un currículo que entra a la arena política, porque se arremete muy fuerte desde el tema del enfoque de género, y se pone en cuestión todo el currículo, desde el enfoque de género y desde también la lógica de ciudadanía, en lo que se refiere a la memoria, a la historia reciente, a cómo contamos la historia reciente, sobre todo la de Sendero y la de Fujimori, ¿no es cierto? Entonces, ese es un elemento especial en este currículo que se hace evidente en este momento, porque el currículo siempre es una decisión política, que tiene que ver con una sociedad decide qué se va a enseñar y cómo se va a enseñar. ¿Por qué enfoque de derechos y por qué no otro enfoque? ¿Por qué enfoques transversales y por qué no enfoques transversales? Creo que ese es un elemento que hay que poner en la mesa, ¿no es cierto? Y es parte de esa negociación, de esos encuentros y desencuentros que tiene la sociedad, que tiene los cuerpos técnicos o la academia respecto a la educación y también los cuerpos de gestión pública, ¿no es cierto? Pero el otro gran actor en el currículo otra vez es el maestro, la maestra, ¿no es cierto? Porque ellos son los que lo van a hacer. Y eventualmente son los grandes abandonados en las reformas curriculares. Sobre todo cuando reformas curriculares como esta, que te varían el enfoque, no se trata pues de decir ya es este contenido más, este contenido menos, esta metodología más o esta metodología menos, sino es una forma de pensar, de ser, hacer, que no hemos discutido suficientemente, ni hemos trabajado en internalizarla, en trabajarla con los y las docentes. Entonces, ellos se sienten, creo, en gran parte en esta lógica y ahora que esperan de mí. Una gran parte de ellos hace lo que puede desde sus interpretaciones. Otra gran parte hace como interpretaciones ralitas, simplifica tanto la interpretación que terminan siendo solo cambios de forma, y en todos los casos terminan siendo culpabilizados de lo que se hace y de lo que no se hace, de lo que se hace mal o de lo que se hace a medias o de lo que se deja de hacer. Entonces, no me extraña que el magisterio no quiera enfrentar algunas cosas. Y los temas transversales, lo sabemos, son lo más difícil de implementar en la vida cotidiana de la escuela. Y requieren competencias bastante diferentes, diría yo, a las que están en la agenda de formación docente, tanto la inicial como la en servicio. Entonces, eso no me extraña. Sin contar, una cosa que a mí me parece razonable, me están pidiendo que cambie una forma de hacer así a otra forma de hacer. ¿Por qué la voy a cambiar? Yo he venido trabajando con esto y funcionaba. ¿Por qué lo tengo que cambiar? Entonces, una explicación clara, convincente, discutida, dialogada, interactuada, de por qué voy a cambiar el currículo, por qué voy a cambiar de enfoques, por qué voy a tener enfoques transversales, por qué no sigo con Coquito. Creo que son procesos que no hemos terminado de dar nunca y que no tenemos canales de trabajo con el magisterio. Entonces, no me extraña que tengan resistencias y que haya estos riesgos de retorno, digamos, de retroceso hacia lo que les es más cómodo, hacia lo que saben hacer y que eventualmente ha sido eficiente o eficaz en su desempeño, ¿no? Exacto. Al cual se enfrentan de manera también muy desigual. Exacto, pero hay un asunto, si recogemos la evidencia recogida en los últimos años en el trabajo en aula, en la investigación, vemos que los profesores tienen un momento de confusión, pero hace unos años que vienen trabajando con el currículum y haciendo lo que pueden para
implementarlo. Los riesgos de cambio curricular están viniendo más bien desde el organismo central, desde la opinión pública. ¿Qué significaría eso para en este momento en la educación peruana? Si este proceso que nos estás describiendo es tan complejo, poner eso en discusión ahora, ¿qué significaría? Volver a un momento de confusión, que es un momento de como te digo, de todos inmóvil, ¿no? De paralización, eventualmente. Pero también hay una posibilidad de que signifique poco, porque creo que hay bastante evidencia también que dice que muchos docentes no han hecho la transformación curricular y siguen trabajando como tradicionalmente trabajaban. Y han cambiado las etiquetas, pero eventualmente no el contenido del frasco. Entonces hay, creo, un cambio todavía bastante superficial en el proceso. Yo no niego los esfuerzos de los maestros, me parece que los maestros hacen esfuerzos heroicos en donde los logran hacer, pero son esfuerzos solitarios en donde el Estado y la sociedad no acompañan lo suficiente. Entonces, si quieres hacer una reforma compleja, tienes que asumir un proceso también complejo con quienes son los protagonistas de esos procesos, ¿no? Los maestros y las maestras. No puedes pensar que en automático, muchas veces lo hemos dicho, la norma no cambia la realidad. Exacto. ¿No es cierto? Es un problema de actores, de organización, de canales de comunicación, de encuentro, de debate, que no tenemos no suficiente, mínimamente afinados en el sistema, y que frecuentemente termina con un checklist en las UGELs, y eso a lo mejor Miguel nos puede ayudar mejor, en donde ese checklist, en lugar de convertirse en un elemento habilitador y estimulante para el profe o la profe que está haciendo cosas, se convierte en una camisa de fuerza a la gente creativa, a la gente que tiene pensamiento plástico, flexible, ¿no es cierto? Ricardo, vamos a seguir contigo para darle al profesor Lizano, que ha tenido problemas con su internet. Voy a darte a ti el pase para que pongas énfasis. Pati ha hablado de los cambios que significan en el sistema y en el quehacer de los docentes. Y yo quiero concentrarme un momento en esta arremetida contra el currículum de parte de varios sectores de la opinión pública y de ponernos en una situación de cambio curricular frente a esta emergencia que estamos viviendo, esta emergencia educativa, que es haber pasado año y medio con educación a distancia y pensar en un plan de regreso a clase. Alértanos, pon el dedo sobre las alertas que habría que tener. A ver, creo que digamos, el enfoque que le ha dado Pati en su intervención me va a permitir para que el profesor Lizano pueda finalmente contarnos qué pasa con el currículo en lo que hace todos los días, ¿no es cierto? Abre la puerta y cierra la puerta y están todos los estudiantes día a día, ¿no? Porque finalmente, y ahí tu pregunta, Natalia, el currículo tiene como dos campos de discusión, ¿no? Uno, que hasta hace poco, y ahí concuerdo con que la discusión del currículo se da porque deja de concentrar la discusión curricular en este plan técnico, de técnica curricular, ¿no es cierto? La discusión hasta antes de este currículo era si el currículo era cambiado de objetivos a competencias, si se mantenían asignaturas, cómo es que van estas asignaturas. Una discusión profundamente técnica que vale la pena, ¿no es cierto? Era el síndrome de la taxonomía Bloom, esa discusión, ¿no es cierto? Por eso que esa discusión muy pedagógica en el más restrictivo sentido de la palabra para el grupo de expertos y de educadores. A partir de las discusiones 2012 en adelante, hasta el currículo actual aprobado en 2016 y la secuencia de su aprobación, se mira en ese segundo plano, que es como el currículo, además de ser un instrumento técnico, es un instrumento político.
allí refleja la intencionalidad del Estado por formar a los ciudadanos, es donde empieza la discusión pública y el currículo empieza a generar discusión pública. Cuando el movimiento Con mis hijos no te metas cuestiona la incorporación del enfoque de género en el currículo y inicia este proceso judicial, luego pierde en todas sus instancias en el tiro del enfoque de género en el currículo. Recuerdo yo haber explicado en las redes diciéndole, bueno, finalmente esta vez que la sociedad lee el currículo, ¿no es cierto? Porque hasta eso había sido reservado para los eruditos el tema curricular, y ahí resulta que el currículo enseña aquellas cosas que van más allá de las matemáticas, de la lectura, de la comprensión de textos, de hechos históricos precisos, ¿no? Que tiene la perspectiva de cómo se forma el ciudadano. Y ese segundo punto, el primero, el de técnica y el que cómo esto se aterriza, mejor el profesor Miguel para poder reflexionar sobre el tema, pero lo que podemos decir finalmente son estas tres cosas, ¿no? Una primera, que junto con la reforma docente, la reforma de educación, la reforma curricular, han sido las tres reformas que en los últimos 10 o 12 años se han mantenido gracias a tener una presencia en el espacio público. Han dejado de ser materia de los especialistas para que finalmente el espacio público se discuta mal o bien, y eso creo que es importante curricularlo así. Lo segundo, la alerta está en que baja de pública de acción, que es una discusión de orden político respecto al currículo, termina un país tan polarizado como el nuestro, en un país en el que estamos más acostumbrados a confrontar que a dialogar, a tener la fantasía que el acuerdo siempre tiene que ser un consenso y no imaginarnos que un acuerdo incorpora discrepancias, se vuelve muy peligroso porque la discusión puede no darse sino en posiciones atrincheradas, quien tenga mayor ejercicio de poder para ello, y por lo tanto quedarnos nuevamente con el riesgo de regresar a formas curriculares, así como con los dos previas a estos avances, que finalmente no hay las condiciones completas para discutirlo, ¿no? Y lo tercero es darnos cuenta que el instrumento político, además de instrumento técnico, también está sujeto a un conjunto de negociaciones, ¿no es cierto? Y eso creo que es importantísimo. No hay política pública que no tenga detrás realmente política, siempre sí, por más que quiera pensarse que solamente la tecnocracia es la que elabora políticas públicas, ¿no es cierto? Eso es falso, es una construcción, un imaginario que hemos ido construyendo que no se ajusta a la verdad. La política que así tiene una decisión política atrás, y si reconocemos eso, supone un conjunto de negociaciones. El currículo, decía Apple, es una batalla, y en el caso peruano es un campo de batalla sangriento, además muy sangriento, porque tenemos unas condiciones poco propicias para llegar a tomar acuerdos, para poder establecer diálogos y para poder determinar que hay objetivos superiores, colectivos, públicos, que están por encima de intereses particulares. Y esa es la principal lucha que tendríamos que hacer a nivel de particular. Gracias, Ricardo. Bueno, profesor, como ha visto, estamos conversando del currículum y de que se ha anunciado, se ha dicho en la opinión pública, por parte de algunas autoridades, que es posible que haya un cambio curricular. ¿Qué significaría eso para el quehacer de los docentes? ¿Cómo enfrenta usted en el aula? ¿Cómo enfrentó usted cuando era autoridad en la OGEL un asunto como un nuevo currículum? ¿Qué significa para su trabajo? ¿Y qué significaría ahora, además, en medio de el regreso a clases presenciales y de esta emergencia educativa que estamos viviendo? Bueno, primero agradecer, pidiendo las disculpas del caso de la conexión. Hay este problema de
del internet acá en la región Piura, pero las disculpas, ya estamos retornando. Y bueno, pues volviendo al tema, en realidad sí es el tema curricular, es la política curricular, como ha dicho el doctor Ricardo Cuenca, indudablemente trae ciertas expectativas, pero también ciertas contradicciones, ¿no? Yo recuerdo también, ya tenemos algunos años en el magisterio de educación, en el sector de educación, y mire, recuerdo que en la época del año, cuando estaba aprobado el diseño curricular nacional, por la época del año 2008-9 creo fue, comenzó a implementarse este currículo con el enfoque por competencias. Luego en el año 2011 creo también el gobierno promovió el marco curricular diversificado, algo así, que tenía que ver con que se trataba de ciertos espacios que tenían que realizar los maestros en forma organizada por niveles. Entonces, como que el maestro comenzaba a confundirse, todo propuestas y implementación del currículo, ¿no? Como que el currículo en el año 2016 regularizó todo ello, planteó cuál era la orientación del trabajo que tenía que realizar, la práctica pedagógica que tenía que realizar el maestro. Fue una guía muy importante que priorizaba o prioriza indudablemente los valores en la persona, una educación ciudadana que me parece muy importante poderla mirar con mucha atención para poder formar las generaciones del presente y del futuro. Lo que sí a mí me preocupa en realidad es que como que estamos orientando el trabajo en los últimos años en ciertas áreas, que es matemática y comunicación. Lo sentimos así los maestros, hemos conversado en algunos espacios, a veces cuando hemos estado en la UGEL, los maestros, ¿por qué tanto comunicación y matemática? Como que los premios y los estímulos que les daban a los maestros por sacar las mejores notas, como que los maestros estaban distorsionando el trabajo que tenía que hacerse en estas áreas de construir aprendizajes, pero se llegaba a lo que dice la doctora Patricia Salas, a una situación mecanicista de poder ver, a ver estas pruebas que fueron del año tal y del año tal, y aquí están estas preguntas y estas respuestas, hay que prepararlas aquí para poder responder de la mejor manera en los exámenes de las evaluaciones censales y tener los mejores puntajes. El colegio tal tenía los mejores puntajes y está por encima de tal colegio. En la región tal están los mejores puntajes en comparación a la otra región. Como que comenzábamos a hacer toda una situación de competencia. Yo creo, y nos descuidábamos, a mi entender, nos descuidábamos de aspectos muy importantes que venían sucediendo y que hasta ahora los vemos, el problema de la violencia. ¿Cuánto tenemos que mirar lo que sucede en las calles para poderlo llevar y conversar en forma analítica, reflexiva, pero también crítica desde la escuela? ¿Cómo nos podemos preparar para ello? ¿Cómo es que el Ministerio de Educación tendría que enfocar u orientar el trabajo para poder avanzar en ese campo? A mí me parece de mucha importancia poder centrar un poco más en el trabajo para ayudar a solucionar problemas de nuestra sociedad. Mire, el problema de la equidad de género, ¿cómo podemos mirarlo, no es cierto? Desde el punto de vista, se habla mucho del machismo, cómo poderlo mirar desde la escuela para poder tener mejores ciudadanos mañana más tarde que puedan entender la igualdad de género, ¿no es cierto? Que podamos mirar que todos, hombre y mujer, somos iguales en algunas características para seguir avanzando. Entonces, yo creo que es muy importante. Por otro lado, yo quisiera comentar mi experiencia desde el trabajo que realizábamos en la UGEL, en Sullana, específicamente respecto a las capacitaciones. Mire, el Ministerio de Educación capacitaba a los especialistas y también a algunos expertos a través del programa Acompañamiento Pedagógico.
me parecía bien que se trataba de buscar los mecanismos, las estrategias más adecuadas y después llegar y hacer los famosos talleres. Pero resulta, mire, aquí hay una crítica que tenemos que mirarlo para ver cómo podemos ajustarlo, quizá desde las autoridades que puedan mirar ahora este tema. Yo creo que, no sé si este término que usó el doctor Ricardo respecto a las negociaciones políticas, no sé, las políticos partidarios, yo no sé si ese es el término ahí, pero a mi entender que eso le hace mucho daño a la educación. Mire, resultaba que cuando iban a ver los concursos o las convocatorias para poder seleccionar a los acompañantes pedagógicos en las regiones, las direcciones regionales de educación realizaban el concurso, pero no sé, se hacía toda una situación ahí amañada, disculpe el término, y al final salían seleccionados personas que no reunían los criterios o el perfil que debería ser. Entonces, ¿quiénes iban a capacitar a los maestros? Personas que no respondían a las expectativas que tenían los maestros, o que tienen los maestros. Y esa es una crítica que siempre se ha hecho. Y entonces, creo yo que se tendría que buscar mecanismos para que al final sí puedan salir los mejores profesionales para capacitar, orientar y ayudar a la gestión pedagógica en los colegios. Tengo entendido que en el presupuesto de este año se está considerando una cantidad de dinero muy significativa para la capacitación y especialmente para el acompañamiento pedagógico. Ojalá no se caiga en este juego de poder realizar estas convocatorias y concursos en la cual se realiza toda una situación ahí a escondidas, pero que trasciende y al final se hace una crítica fuerte, y bueno, eso perjudica porque ya no hay una motivación clara para el maestro, ¿no? ¿Quién me viene a capacitar? Dice el maestro, es una persona que, bueno, pues no responde a las expectativas que yo pudiera tener. Entonces, yo creo que tenemos que tener bastante cuidado en esos aspectos, ¿no? Y que también las críticas y las huelgas llegan hasta la UGEL, y bueno, y el director de la UGEL no conoce, no dice, bueno, pues esto lo han hecho en la Dirección Regional de Educación. Y ahí sí creo que se tendría que mejorar, ¿no? Gracias. Bueno, en realidad la intervención del profesor Miguel nos ha remitido a la primera intervención de Patricia, con respecto a la política docente. No solamente se trata de una carrera meritocrática, se trata de todos los otros instrumentos que hacen que los profesores puedan desempeñar lo mejor posible su trabajo, ¿no? Y el tema de la formación en servicio es fundamental. Por lo que ustedes vienen diciendo, entonces, estos asuntos son complejos y requieren más que una decisión del organismo central, del Ministerio de Educación, para cambiar las cosas, y se tendría que más bien pensar en procesos de fortalecimiento más que en parar y volver atrás. Y sobre el parar ¿me permites un apunte, Natalia? Claro, Patri. Lo que Miguel ha traído a colación es una cosa muy, muy importante. Es como la propia gestión pública, el propio ministerio y las direcciones regionales y las UGELs terminan disparándose los pies con las políticas, en este caso curriculares, que son fuertemente dañadas por las evaluaciones estandarizadas. Esa reducción curricular de la que habla Miguel está en las aulas todos los días, y la distorsión que hay al respecto, ¿no? Entonces, ahí también hay una demanda de coherencia desde la gestión respecto a las propias políticas, la política curricular respecto a la política docente, por ejemplo, ¿no es cierto? Bien interesante sería que activar, por ejemplo, algunos elementos de la carrera que no han sido activados, de permitir que los maestros y maestras que tienen buenos desempeños sean los acompañantes pedagógicos. Y sería excelente, como forma de capacitación, lograr que todos los maestros de las aulas salieran cada, no sé, un cierto número de años, 5 o 7, salieran del aula un rato, para hacer acompañamiento, para hacer investigación, para hacer gestión, lo que sea, salir del aula un rato, para volver al aula
recargado, con otras visiones, etc. Ese es un instrumento que está en la ley de reforma magisterial, que no se ha implementado, por ejemplo. Entonces, y ahí vamos articulando política docente con política curricular, con la realidad y un poquito de coherencia dentro de la gestión pública, ¿no? Claro, y lo que tú dices está ahora, eso es lo que pasaba hasta el momento de la pandemia, ¿no? Los problemas y los desencuentros que había en el sistema antes de la pandemia, y que ahora al volver a la escuela tendrían que estar muy presentes para no repetirse, ¿no es cierto? ¿Para qué enseñamos? No enseñamos todos los días para las pruebas censales, que me imagino que ya no se harán más, no podemos plantear evaluaciones ahora que hay que recuperar el tiempo. En fin, y esto me da pie a plantear un siguiente tema y cambiar un poco el orden de los temas que estábamos proponiendo esta noche, que es hablar del regreso a clase. ¿En qué condiciones regresamos respecto a el tiempo que ha pasado y que estudiantes y docentes han estado en confinamiento y enfrentando la cuestión, el proceso de enseñanza a distancia? ¿Y cuáles son los elementos fundamentales que debería tener este regreso a clase desde el punto de vista de los aprendizajes, Ricardo? Más allá de las noticias que recogeremos del Ministerio de Salud para plantear un regreso por etapas, voluntario, flexible. Hablemos de aprendizajes y de currículum. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que crees que debería tener un plan de regreso a clase? Eso es un gran tema. Nada, refería, profesor Miguel, al tema de negociación política, por supuesto no era partidaria, ¿no? Sino era política en el sentido común de los intereses de los grupos. Volviendo al tema de los retos del regreso a clases desde el punto de vista de los aprendizajes, que hay dos retos, ¿no? Uno primero tiene que ver con cómo el propio sistema se acomoda a una situación particular. Volver a clases como si no hubiera pasado nada, temas curriculares, no sino que sería imposible de hacer, ¿no? Vamos a tener que pensar, y así por lo menos en el diseño, en las pistas, en el diseño de las clases que dejamos hasta julio del año pasado y que se está continuando de alguna u otra manera, es ver cómo efectivamente el Ministerio de Educación, las direcciones regionales de educación, las gerencias, las UGELes, empiezan a pensar curricularmente ese retorno que supone priorización de contenidos, priorización de áreas. El retorno no es un retorno de 8 horas de lunes a viernes todos los estudiantes, y por lo tanto hay que pensar también cómo estos contenidos curriculares trabajarse no en especies de moratorias de priorización, sino en que haber algunos elementos que van a continuar sin distancia, y por lo tanto se tiene que avanzar un paso más del que ya hemos dado, que fue importante y necesario, pero la educación a distancia, la educación virtual, remota, es más que la virtualización de la presencialidad. Por lo tanto, hay que parar materiales para esta situación virtual, porque el regreso, insisto, no va a ser un regreso popular como antes del 2019, ¿no? Segundo, otro reto no solo está en el sistema, en el Estado, en los funcionarios, sino que está en los propios docentes, en los propios directores, que también tienen que empezar a abandonar de algunas tradicionales que han tenido en su trabajo, porque eso es una situación distinta. Yo siempre decía que hemos vivido una gran paradoja con el retorno de educación remota, porque durante años una voz de buena parte del magisterio peruano y latinoamericano defendía mucho la autonomía del trabajo de los docentes. Y ahora podría ser bien canalizado una gran oportunidad para implementar todos estos reclamos, creo yo, de mayor autonomía, decisiones
y de evaluación, de manejo de contenidos, de organizar sus planes de estudio, efectivamente dar cuenta que tenemos un currículo. Lo que nos interesa es que al final de año la competencia se haya adquirido, por lo tanto, mayor flexibilidad y mayor autonomía, que ahora pareciera ser que el contexto no los permite, ¿no? Pero eso supone un reaprendizaje por parte de los docentes, ¿no? Un reaprendizaje por parte de los directivos, un reaprendizaje de los especialistas de la UGEL, el saber que, de un lado, estas son las propuestas para trabajar curricularmente del ministerio, desde los órganos desconcentrados, pero esto es la cuota que tienes que efectivamente dar como maestro, ¿no? Termino solo poniendo un ejemplo. Una de las solicitudes mayores teníamos a ver la evaluación en educación remota bajo un principio, que es el principio que ha acompañado la evaluación estandarizada, la evaluación de aula, cualquier tipo de evaluación, y es siempre estar pensando que estamos bajo sospecha. Y entonces la evaluación bajo sospecha es, tengo que tener todas las herramientas para estar seguro que no me están engañando, que no se están copiando o que no están... Y ese enfoque es un enfoque imposible de hacer a distancia. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer no es ver qué herramientas me das para estar seguro que no me están engañando, sino qué herramientas tengo para evaluar sin tener esta orientación sospecha dentro de la tarea de evaluación. Entonces, en síntesis, hay el retorno a clases desde el punto de vista curricular, de aprendizajes, tiene este doble desafío, ¿no? Cómo las políticas curriculares de aprendizaje, las políticas de evaluación tienen que pensarse en un esquema más bien híbrido, mixto, como va a ser el retorno de aquí adelante, pero también el magisterio, los docentes, saber que no pueden seguir actuando ni demandando lo mismo que hasta antes de la pandemia. Este regreso a clases también les está suponiendo una transformación en su referente tradicional de trabajo, ¿no? Gracias, Ricardo. Profesor Miguel, ¿qué necesitan los maestros para regresar a la presencialidad? Cuéntenos desde su experiencia. Bueno, mire, lo que sucede ahí es que hay una gran expectativa también de cómo se va a solucionar este problema relacionado a esta gran pandemia. Indudablemente afectó mucho al sector de educación, pero también a la sociedad, a las familias, a los profesores, y que invocar a que se retorne a clase, indudablemente pasa por mirar todo un escenario que tiene que ver, en primer lugar, con los maestros y los estudiantes, la comunidad educativa, pero también va con los padres de familia. Miren, un niñito o un estudiante que retorna al colegio, pero que su familia está delicado de salud con la pandemia, es difícil que pueda estudiar, que pueda estar atento al trabajo educativo. Entonces, pasa por solucionar este problema de la pandemia, indudablemente. Pero bueno, nos ponemos de acuerdo, los maestros, la comunidad educativa, con el director, los padres de familia, y decidimos retornar al colegio. Necesitamos estar preparados ahí, y los maestros, creo yo, que esta pandemia nos motivó y nos llevó a poder desarrollar capacidades que tienen que ver con el tema tecnológico. Muchos de nosotros, los maestros, como que no le entrábamos al tema tecnológico. No sabíamos manejar ni siquiera bien una computadora, miren, en honor a la verdad. Pero cuando se presentó todo ello, comenzamos a manejar por una cuestión de necesidad de comunicarnos con nuestros alumnos. A través de una plataforma Zoom, los que teníamos posibilidades y los que no, buscamos mecanismos de utilizar un teléfono, un celular, y poder comenzar a comunicarnos a través del WhatsApp con nuestros estudiantes. Un poco difícil, pero miren, comenzamos a hacerlo en las zonas urbanas marginales,
profesora Natalia, usted conoce, Colegio José Olaya, la gran mayoría de niños ahí proviene de madres muy sencillas, padres muy sencillos y pobres, pero que hicieron o hacen sus esfuerzos para poder conectarse, ¿no? Y comunicar y llevar un aprendizaje con las dificultades que hay, pero ojo, se logró aprender. Hay maestros que ahora tienen mucho interés de aprender el tema tecnológico, y bueno, pues es también muy conocido por usted, nuestra amiga Natalia, en el programa Leer Estar Adelante, nos ha brindado mucho apoyo en el aspecto tecnológico para aprender también ahí temas que nos ha enriquecido y nos ha ayudado para poder seguir trabajando. Entonces, creo yo que volver a las aulas es volvernos a encontrar con nuestros niños, y estamos deseosos de poder entrar en contacto para poder ayudarnos, para poder, porque el maestro también, en la medida que enseña, ¿no es cierto?, también aprende con sus alumnos. Mire, y sentir el calor de sus niños, el afecto que puede haber con sus niños y con sus padres de familia. Y bueno, pues haremos ese trabajo que dice el doctor Ricardo, híbrido, que permita estar en la escuela, pero también no olvidar la parte tecnológica, la educación a distancia, la educación por estos medios tecnológicos. Iremos avanzando, iremos utilizando los materiales educativos en la medida en que se vaya solucionando el problema de la pandemia, que yo estoy seguro, caramba, si rogando a Dios que se solucione lo más pronto posible, que todos nos vacunemos, que nuestros alumnos pasen también por ello, y sé que yo sí, disculpen, pienso que con mayor certeza vamos a retornar el próximo año. No sé, pero ese es mi punto de vista. No sé qué dirán mi colegio, qué dirán mis compañeros maestros, qué dirán nuestro director y nuestros padres de familia. Si ellos deciden que retornamos mañana, pues lo haremos, porque así es la decisión mayoritaria, ¿no? Pero particularmente considero que tenemos que tener un poco de prudencia para ver. Miren, estamos cerca, ya estamos iniciando la tercera ola de la pandemia con esta variante Delta, muy contagiosa, por cierto. Aquí en Piura ya hay 3 casos detectados. Supuestamente nos dicen que habrían más contagios, pero bueno, pues estamos en alerta, cuidándonos también para evitar situaciones de riesgo, ¿no? Igualito hacemos saber a nuestros niños y a nuestros padres de familia. Gracias, profesor. Bueno, el tiempo ha quedado bien corto ahora. El tema de la educación superior va a quedar comprometido para tocarlo en un siguiente webinar, Ricardo, Patricia. Pero Patricia, quiero terminar contigo porque tú a lo largo de esta reunión has mencionado varias veces y en referencia a diversos temas el tema de la equidad, ¿no? El tema de las brechas y de la equidad. Un plan de retorno a clase bien pensado, bien diseñado desde el ministerio, en coordinación con los gobiernos regionales, con las UGELes, las comunidades educativas. ¿Qué puntos relativos a la equidad debería tener en cuenta de todas maneras para evitar que esas brechas que ahora se han profundizado terriblemente con la pandemia sigan creciendo? Listo, trataré de ser breve. No es fácil para mí, pero trataré. No, por favor, todavía. Por eso es que dejo el siguiente tema para la próxima, para que puedas explayar. A ver, lo peor que podría pasar es que pensemos que el retorno a la presencialidad empiece con un maestro un gestor público, un ministro, un director de UGEL que diga, como decíamos ayer, antes de la pandemia, e intentemos continuar. Eso es lo peor que nos podría pasar, ¿no? También sería muy malo que desaprovecháramos y olvidáramos la enorme cantidad de aprendizajes, innovaciones y esfuerzos que han hecho el magisterio, las instituciones, las familias para seguir educando, ¿no es cierto? El aprendizaje de tecnologías de la información, el aprendizaje de educación autónoma, la relación familia-escuela, que ahora tiene un componente pedagógico que nunca antes tuvo. Digamos, olvidarnos de eso también sería fatal, en mi opinión. Y eso es una responsabilidad del sistema. En la lógica, digamos, más del deber ser, Ricardo y Miguel lo han planteado de alguna manera, y pensando en equidad precisamente,
Creo que el desafío pedagógico va a tener como dos grandes rutas. La primera es que si ya decíamos antes de la pandemia que teníamos que hacer una pedagogía atendiendo la diversidad en el aula, hoy día tenemos que afrontar la diversidad y la heterogeneidad. Hay chicos que han aprendido más, hay chicos que han aprendido menos, porque tenían más medios podían avanzar más, porque tenían menos medios pudieron avanzar menos. Es más, esta evaluación diagnóstica que se hizo al principio del año tenía como finalidad eso, de determinar en qué nivel de avance de las competencias estaban los chicos, las chicas, de tal manera que él o la docente pudiera plantearle la propuesta pedagógica casi a cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ser un desafío pedagógico enorme y que otra vez necesita de mucha asistencia, mucho acompañamiento, mucha propuesta, tanto desde el sistema como eventualmente también con personal adicional, ¿no es cierto? El segundo gran desafío va a ser incorporar lo socioemocional, porque como nos decía Miguel, las familias no somos las mismas. Desde las que nos ha ido bien y que felizmente no tuvimos la enfermedad en casa o no tuvimos una pérdida importante, el estrés nomás, hasta los que perdieron empleo, perdieron familia, se quedaron sin padres, etcétera, el manejo de lo socioemocional del docente, de la institución, de la familia y del niño, también creo que es un desafío pedagógico enorme sobre el cual necesitamos organizarnos ya, necesitamos orientaciones, necesitamos, no sé, cartillas, capacitación, no sé, ¿no es cierto? Pero el sistema tiene una responsabilidad muy, muy grande de organizar tanto la parte pedagógica para atender diversidad y heterogeneidad como para atender lo socioemocional. Todo lo dicho, tanto lo que no debe pasar, lo que no debemos perder y ese reto pedagógico, tiene un correlato organizacional muy fuerte. Tenemos que saber qué está pasando. Hay que caracterizar cada territorio, cada escuela, cada UGEL tiene que tener una caracterización de en qué situación está la población, la ciudadanía en su territorio. Y entonces también debemos asumir la diversidad en el territorio, por diferencias socioeconómicas, culturales, de distancia, de quienes tienen más conectividad, menos conectividad. Necesitamos una batería de variables que nos permitan hacer caracterizaciones que nos lleven a tomar decisiones de cómo enfrentar lo pedagógico, no perder lo aprendido y evitar esta inercia de decir, como decíamos ayer. Entonces, creo que a lo pedagógico hay que añadirle lo organizacional y una responsabilidad del sistema de saber no solamente qué tipo de problemática hay en cada segmento de la población en el territorio, sino la magnitud y la dimensión de la problemática, para poder tener políticas también lo suficientemente diversas y lo suficientemente flexibles para que sean pertinentes. Porque si no vamos a estar en las viejas situaciones en las cuales, a veces con las mejores intenciones, sacamos lineamientos generales, nacionales o regionales que luego no sirven. No se pueden aplicar, claro. No se pueden aplicar o se convierten en camisas de fuerzas que distorsionan los procesos locales, ¿no? Creo que... O sea, por lo que han dicho los dos, solo el regreso a clase va a ser un desafío enorme para el Estado, un desafío enorme para las comunidades educativas. Ustedes que han estado en la gestión, Ricardo, recientemente, y tú, Patricia, ¿creen que estamos listos? ¿Que este Estado, este sistema educativo podrá abordar este reto enorme? Te toca, Ricardo. Tú que estás recién salido. Tiene que hacer la pregunta de si estamos preparados o no, yo la cambiaría a cómo hacemos para estar lo mejor preparados. Porque tenemos que hacerlo de todas maneras, no solo porque es imperioso volver a clases, no porque la única manera, de exorcizar esta pandemia y estos momentos atroces que ha vivido el mundo es aprender de ella.
porque de lo contrario no vamos a curar nuestro dolor ni nuestro sufrimiento por haber vivido la pandemia. Muy buena manera de canalizarlos es obligar al Estado, obligar al sistema educativo, obligar a la sociedad a efectivamente encontrar una ruta para afrontarlo de la mejor manera. De otro lado, esto también afrontar la pandemia podemos permitirlo. En esa línea, Patricia. Yo estoy con Ricardo. Es hasta inmoral preguntarse o plantearse el no puedo. Es antiético. Al Estado le corresponde buscar la forma de hacerlo, ¿no? Entonces, el Estado como Estado institucionalmente tiene una responsabilidad directa, pero conjuntamente con la sociedad en lo que se pueda, tenemos que buscar las formas de hacerlo y de pensarlo y de adelantarnos lo más posible. Para eso estamos ahí, ¿no? Puede que eventualmente no nos salga tan bien como querríamos, pero no podemos decir, no puedo, no sé, no estoy preparado. Y mucho menos en el sector educación, donde lo que apostamos es que todos pueden aprender. Entonces nosotros, como sistema educativo, también tenemos que confiar en que podemos aprender. Gracias, Patricia. Y para terminar, profesor Miguel, ¿han recibido ustedes ya en las últimas semanas alguna indicación sobre un plan de regreso a clase? ¿En qué están los maestros? ¿Qué están esperando y qué necesitan para pensar ya en un plan de regreso a clase que nos prepare desde ahora para, como usted dice, pensar el 2022 abriendo las escuelas? Bueno, mire, como usted sabe, yo estoy ahora en el colegio como profesor de aula. Tengo entendido que el director está asistiendo vía Zoom a algunas reuniones con la UGEL en Piura, pero a nivel de región hemos escuchado por los medios de información al director regional haciendo saber que se está ya coordinando con la Dirección Regional de Salud para ver la posibilidad de que algunos colegios de las zonas rurales puedan iniciar las clases de aquí ya en el siguiente mes. Estamos hablando de las zonas rurales de Ayabaca, Huancabamba y Morropón. También ya se está viendo para que los maestros vacunados se pueda ver posibilidades que en algunos colegios, si hay ese acuerdo con los padres de familia, directivos, poder ver la posibilidad, ¿no?, de poder ingresar a trabajar en algunos colegios de la urbe, de la ciudad propiamente dicho, ¿no? Pero yo quisiera aprovechar, profesora Natalia, aquí un tema que también es muy importante. Sí, si me permite. Si no, unos minutitos antes de terminar. Ya, sí, solamente para decirle, yo creo que mis amigos, los doctores Patricia y Ricardo, quizá pues tienen alguna todavía injerencia en el Ministerio de Educación, pero es muy importante esto de garantizar la presencia o la cantidad de maestros que necesitan los colegios. Mire, especialmente en las zonas rurales y también de frontera. Yo he tenido la oportunidad de conocer zonas de la frontera con el Ecuador y mire, allí hay una situación frustrante de los muchachos que terminan el sexto grado de primaria. Son escuelitas unitarias o multigrado, que están distantes entre 1 hora, hora y media, ¿no?, de distancias en las zonas rurales de la frontera. Pero cuando terminan aquí son niños pues de 3, 4, son 3, 4 niños que terminan el sexto grado. Pero para crear un colegio para 3, 4 niños es bien difícil, secundario. Entonces, ¿qué hay que hacer? Creo que hay alternativas para crear modalidades para atender a estos muchachos de la zona de frontera. No se atiende, no llega con fuerza la atención a estos niños. Yo creo que es importante crear mecanismos que permitan que nos escuchen las autoridades para poder atender a estos niños de las zonas de frontera que, como he podido ver, hay riesgo de que se vaya más bien a estudiar al Ecuador y no es conveniente todo ello, ¿no? Muchísimas gracias, disculpen. Gracias, profesor Lizano. Usted nos ha
todo el tiempo nos ha hecho pensar en las aulas, en las dificultades que se viven en las escuelas, y creo que eso en conversación con Ricardo y Patricia ha sido de mucha utilidad para los que nos han escuchado. Gracias, Patricia, que pases una buena noche en Arequipa. Gracias, Ricardo. Queda pendiente nuestra conversación sobre educación superior. Y muy buenas noches, profesor Lizano en Piura. Nos estaremos viendo pronto, y queda pendiente también una conversación solo con docentes sobre los casos específicos de la carrera pública y de los problemas que enfrentan ustedes. Sí, muchas gracias a la Fundación muchas gracias a la Fundación MOME por este espacio. Nos vemos en un mes en otro webinar. Buenas noches.